¿Cuál es el dominio de esta función? Fíjese que tengo un logaritmo natural, ¿no? Así que va a ser de 0 a más infinito, ¿ok? Bien, entonces, em, fíjense que con el dominio que tenemos, lo que tiene sentido es plantearse el límite con x tendiendo a más infinito, ¿sí? Y eso nos va a dar posiblemente una asíntota oblicua o horizontal. Ah, una cosa, si ustedes están calculando, ¿sí? Analizando una función y le encontraron una asíntota horizontal, esto anoten, ¿no? Por ahí, no tiene sentido después plantearse una asíntota oblicua. Ya está, si hay una asíntota horizontal, no va a haber una asíntota oblicua ahí, porque recuerden que había tres casos, o no hay nada, o hay una asíntota oblicua, o hay una asíntota horizontal. Lo que sí tengan cuidado, porque si ustedes calculan el límite con x tendiendo a más infinito y les da infinito, ahí lo que nos aseguramos es que no hay asíntota horizontal, pero no podemos decir nada de la oblicua. Lo que sí es que si encontramos horizontal, seguro que no hay oblicua. Pero si no encontramos horizontal, entonces hay que analizar la oblicua y ver qué es lo que da. ¿Ok? Entonces, veamos el tema de las asíntotas. Así que podemos arrancar con la asíntota horizontal, el límite con x tendiendo a más infinito de x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Fíjense que esto tiende a más infinito, y esto también, ¿no? Tiende a más infinito, así que esto se está yendo a más infinito. Así que no hay asíntota horizontal. También no va a haber asíntota oblicua, porque fíjense que cuando yo planteé f de x dividido x, la x con la x se me va a ir, me sobrevive esto, y esto se va a más infinito. Eso se lo dijo usted como tarea, pero aparte el ejercicio no lo pide, no pide el Estás tema de haciendo las el, asíntotas. el, El el L 1L. del punto uno. Claro, el 1L, el 1L. Sí, sí, lo voy a hacer así Listo. completito. Y hagamos el análisis de la asíntota vertical. Recuerden que acá, mirando el dominio, solamente tiene sentido acercarnos a 0 por derecha. ¿Sí? Así que vamos a hacer el límite con x tendiendo a 0 por derecha de x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, a ver, esto está tendiendo a 0 y esto está tendiendo a más infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 0 por izquierda, por derecha, tiende a menos infinito. Al cuadrado se va a más infinito. O sea que lo que tenemos acá es una indeterminación del tipo 0 por infinito. Ahora, así como está, no podemos aplicar L'Hopital. Lo que nos conviene es agarrar y reescribirlo, mandar alguna de estas dos abajo como su recíproco. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejar el x arriba, porque yo sé que la derivada de x me va a dar 1, y voy a mandar el logaritmo al cuadrado de x, lo voy a mandar abajo como el logaritmo a la menos 2 de x. O sea, que acá es que lo que voy a tener es paquetito elevado a la menos 2. Entonces, ahora sí estamos en condiciones, porque fíjense que eh, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0. ¿Por qué esto tiende a 0? Porque el logaritmo al cuadrado de x tiende a infinito, pero el menos me lo da vuelta, y entonces 1 sobre infinito tiende a 0. Así que lo que tenemos acá es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces acá sí tiene sentido aplicar, o sea, sentido no, sino que podemos aplicar L'Hopital. Así que tenemos el límite con x tendiendo a 0 por derecha de 1 sobre, ¿y esto qué hay que hacer? Bueno, paquetito elevado a la menos 2, me queda menos 2 por el logaritmo natural
de menos 3 de x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y esto lo puedo mandar arriba, ¿sí? Como una x. Multiplicando, así que me queda límite con x tendiendo a 0 por derecha de x, todo sobre menos 2 por el logaritmo natural a la menos 3 de x. Ahora, fíjense que voy a entrar como una especie de bucle donde no voy a poder salir, ¿no? Porque yo voy a volver a derivar, arriba me vuelve a quedar, me vuelve a quedar 1, abajo voy a bajar el menos 3. Bueno, la cuestión es que voy a entrar como una especie de bucle donde lo único que voy a conseguir es que este logaritmo empiece a crecer, este número. Bueno, la cuestión es que así como está, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que me convenía hacer? Lo que me convenía hacer en realidad era mandar esta x abajo dividiendo. Veamos si se entiende, ¿no? Lo que me estoy dando cuenta es que al mandar este logaritmo natural al cuadrado de x abajo, como, bueno, logaritmo natural a menos 2 de x, voy a entrar en una especie de bucle donde no voy a poder salir. Entonces siempre voy a estar en una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y lo único que voy a hacer es conseguir que esto crezca y crezca y crezca, el exponente con este número negativo, siempre me va a aparecer acá esta x que proviene de derivar el logaritmo natural. Bueno, hagan el ensayo, prueben varias veces y van a ver que no van a poder salir de ese bucle. Entonces lo que voy a hacer es, yo me había parado acá, lo voy a poner con otro color. Entonces, voy a proponer ahora la otra opción. Voy a decir, bueno, voy a proponer el límite con x tendiendo a 0 por derecha, pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En realidad, perdón, ¿no? Lo que tendría que hacer es acá. Bueno, esto después yo lo voy a corregir y cuando lo suba, les pase este archivito, lo voy a arreglar esta parte. Esto no. Entonces, lo que me conviene mandar abajo es x como 1 sobre x. Entonces tenemos el logaritmo natural al cuadrado de x, todo sobre 1 sobre x. ¿Sí? Y ahí me está gustando. A ver, puede que lleguemos a algo más interesante. Entonces acá nuevamente tenemos una indeterminación. ¿De qué tipo? De infinito sobre infinito, ¿no? Todo el mundo lo ve. Esto tiende a menos infinito, al cuadrado se va a más infinito, y 1 sobre 0 también se va a infinito. Así que me queda infinito sobre infinito. Entonces lo que tenemos es este tipo de indeterminación que me permite aplicar L'Hopital. Así que derivo arriba, derivo abajo. Acá lo que me queda es logaritmo dos veces el logaritmo natural de x por 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces fíjense que este cuadrado bueno, con 1 sobre x se me va, y lo que me queda es el límite con x tendiendo a 0 de 2 por el logaritmo natural de x menos 1 sobre x. Que si se fijan, me vuelve a quedar una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Así que me queda el límite, esto por derecha, ¿no? El límite con x tendiendo a 0 por derecha de 2 por
1 sobre x, todo sobre menos 1 sobre x cuadrado, que con este menos se transforma en un más. Entonces me queda el límite con x tendiendo a 0 por derecha, y este cuadrado con esto se me va, entonces me queda 2 sobre 1 sobre x, que eso es igual a ¿quién? A ver, un segundo que agrando esto de una. Me termina quedando entonces el límite con x tendiendo a 0 por derecha de este 1. A ver, esto es 2 sobre 1 sobre x, ¿no? O sea, 2 por x. Pero esto es 0. Así que conclusión, fíjense que la función se acerca a 0 por derecha. ¿Ok? Si hice bien las cuentas, se acerca a 0 por derecha. Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando en los extremos del dominio, ¿no? Ah, ¿tenemos asíntota vertical? No, no hay asíntota vertical. Porque para que nos dé asíntota vertical, nos tendría que haber dado acá un infinito, y no nos dio infinito. Bien. ¿Alguna duda hasta acá con el tema de los límites de las asíntotas? Yo, profe, tengo una duda. Dale, decime. Antes de hacer la segunda indeterminación, Sí. ¿no podía directamente hacer 2 logaritmos de x sería menos 1 denominador común, x para todo, y ahí ya me daba cuenta que era 0? ¿Vos, espera, ¿vos te estás refiriendo acá o acá? Ahí, ahí. Ahí yo ya ponía o sea, daba vuelta a la parte de abajo y me quedaba denominador común para todo x, ¿no? A ver, acá vos lo que podés hacer, ponerle que vos tenés acá menos 1 sobre x. Si la x la Sí. mandás para arriba, lo que te queda, bueno, el menos, te queda menos 2 por x por logaritmo natural de x. El tema es que ahí te quedó una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Por qué? Porque la x ahí está tendiendo a 0, y el logaritmo natural de x con x tendiendo a 0, esto se te va a infinito. Y el 0 por infinito vos lo tenés que romper, entonces tenés que volver a escribirlo esto de nuevo. O sea, te conviene dejarlo expresado así, porque infinito sobre infinito podés volver a aplicar L'Hopital, Ah, ¿no? ok. No, no sé si... No, sí, sí, se entendió, se entendió. Ok. Sí, sí, Bueno, gracias. no, por favor. Entonces, nada. Calculemos ahora la derivada. Este posiblemente, pues nos queda menos de 10 minutos, pero nada, de última, no tengo problema, habilito otro Zoom, 10 minutos más y liquidamos el ejercicio. Yo no tengo problema. Calculemos ahora la derivada. Entonces, lo que yo tengo que derivar era x por logaritmo natural al cuadrado de x, ¿no? Entonces va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar. La derivada de x es 1, ¿no? Más la primera sin derivar por la segunda derivada, eh, que es paquetito al cuadrado, así que va a ser 2 veces este paquetito por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Si se fijan, esta x con esta x se me va, y lo que me queda es f' de x va a ser igual a... Fíjense que yo tengo un término que es, bueno, lo voy a escribir, logaritmo natural al cuadrado de x más 2 veces el logaritmo natural de x, que a su vez yo podría sacar logaritmo natural de x como factor común. Y lo que me queda es logaritmo natural de x más 2. Entonces, tengo la derivada, ¿no?
tengo la derivada, y lo que voy a calcular ahora, en realidad más que calcular, es ver cuál es el dominio de esta derivada. Bueno, el dominio vuelve a ser de 0 a más infinito, ¿no? El dominio de la derivada va a ser de 0 a más infinito. Si vamos un cachito para arriba, ¿sí? Me voy un cachito para arriba, el dominio de f era de 0 a más infinito. O sea, que el dominio de la función y el dominio de la función derivada coinciden, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los puntos críticos. ¿Quiénes van a ser los puntos críticos? Entonces, teníamos dos fuentes. Los x que pertenecen al dominio de f, tal que x no pertenece al dominio de f'. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hay puntos críticos que provengan de esta fuente? Los dos dominios son iguales, ¿sí? No, No va a haber, ¿por qué? Porque todo valor de x donde la función está definida, también va a estar definida la derivada primera. No va a existir un valor del dominio de f donde ahí la derivada no exista, ¿sí? Eso va a pasar siempre cuando los dominios sean iguales. Entonces, no hay. ¿Sí? No va a haber puntos críticos que provengan de acá. Y después, los x que pertenezcan al dominio de f', tal que f' de x sea igual a 0. Entonces, ahora lo que hay que buscar son aquellos candidatos que provengan de anular la derivada. Que recuerden la derivada, acá yo ya lo factoricé, me conviene ya tenerlo así, porque van a ver que es una pavada. Logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más 2. Entonces, logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más 2. Entonces, esto lo igualo a 0. Bien. Entonces, por un lado, ¿se acuerdan que yo les había dicho el tema de cuando lo tienen así factorizado, la solución de toda esta ecuación es la solución de cada uno de estos factores igualados a 0? Entonces, por un lado tenemos, a ver, yo quiero que esto sea igual a 0 y yo quiero que esto sea igual a 0. Entonces, no sé, con otro color, eh, logaritmo natural de x es igual a 0, sí, solo si, e elevado a la 0 es igual a x, sí, solo si, x es igual a 1. ¿Sí? Así que acá tengo un punto crítico. Y fíjense que el 1 tiene que estar dentro del dominio, ¿no? Si no, lo tengo que descartar. Y después, logaritmo natural de x más 2 igual a 0. A ver, un segundo. Voy a agrandar esto. Así tengo un poco más de lugar. Entonces, de acá, logaritmo natural de x es igual a menos 2. Paso el 2 restando. Entonces, por definición de logaritmo, e elevado a la menos 2, ¿sí? Que esto es un número mayor a 0, positivo. Este es el otro punto crítico. ¿Sí? Esto es un número menor a 1. Es un número menor a 1 y mayor a 0. Porque si e al cuadrado es 7, algo, 1 sobre e al cuadrado, que es e a la menos 2, es 1 sobre 7, es 1 dividido 7. Así que les va a dar menor a 1. Eso nada, lo resalto porque después lo vamos a usar eso. Bien, así que los puntos críticos que tenemos son estos dos. E a la menos 2 y x igual a 1. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer, gente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una vez que tenemos los puntos críticos, agarramos el dominio de la derivada, ¿sí? Y armamos esa tablita, aplicar el criterio de la primera derivada, usar el corolario de Bolzano, bla, 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 bla. Y de ahí, bueno, analizábamos, evaluábamos la primera derivada en un valor intermedio. Entonces, nada, nos quedan menos de 3 minutos, 3 minutos, por lo menos ahora armemos la tabla, corto el zoom, habilito otro y ahí termino de hacer la tabla. Entonces,
eran, ¿se acuerdan? 3 filas. Acá pongo X, acá pongo f' de X, y acá pongo f de X. Y, bueno, me parece que me quedé corto porque tengo 2 puntos críticos. Entonces, lo voy a dividir en varios intervalos. El primero, ¿cuál va a ser? El que va desde 0 hasta e a la menos 2. Recuerden que era un número menor a 1. Después acá voy a poner e a la menos 2. Acá voy a poner el intervalo que va desde e a la menos 2 hasta el otro punto crítico, ¿cuál era? El 1. ¿Sí? Después, acá voy a poner 1, que es el otro punto crítico. Y finalmente, el último intervalo es el que va desde 1 a más infinito. ¿Sí? Lo que hice fue dividir al dominio de la derivada primera en intervalos, subintervalos, usando los puntos críticos, que fueron 2, el e a la menos 2 y en 1, ¿no? A ver, ¿alguno me hace la gauchada y me dice cuánto vale e a la menos 2? Así yo, ¿qué número es? Sé que tiene que dar algo del tipo... 0.13. ¿Cuánto? 0.13. 0.13, perfecto. Entonces acá lo que me conviene es, si es 0.13, voy a calcular la derivada segunda. La derivada segunda no, perdón, lo que pasa es que todavía tengo estoy en modo concavidad y punto de inflexión, perdón. La derivada primera, la voy a calcular en un punto intermedio. Entonces, si e a la menos 2 es 0,13 y algo, y bueno, acá me conviene usar 0,1. ¿Sí? Acá lo evalúo en 0,1. Gente, acá, si yo tengo que esto es 0,13, y acá tengo 1, y acá me tiro a evaluarlo en un medio. ¿Sí? Y acá, la derivada primera. Y acá la derivada primera la voy a evaluar en, eh, en 2, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden quién era la derivada primera, ¿no? La derivada primera estaba acá. Era el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x más 2. ¿Sí? Entonces, nada, les pido el favorcito, calcúlenme, hagan esta cuenta, pues no tengo la calculadora a mano. En realidad mi calculadora se murió. Nada, hagan esta cuenta, hagan el logaritmo natural de 0,1 por el logaritmo natural de 0,1 más 2. Ojo acá, pongan paréntesis, tengo miedo de... Hagan bien la cuenta, ¿sí? Primero calculen, o sea, cuando van a la calculadora, el logaritmo natural de x pónganlo entre paréntesis y recién después pongan el más 2 afuera. Bueno, nada, de ustedes dependo, gente. Me Vayan dio diciendo. 0,69. ¿El primero? 0,69. Sí, el O- logaritmo de 0,1, ¿no? Perfecto, sí, o sea que da positivo. Gracias, sí, lo importante es que da positivo. Por lo tanto, si la derivada es positiva, significa que acá la función es creciente. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en un medio? En 0,5. ¿Cuánto les da en un medio? Menos 0,69 me dio. Buenísimo, o sea que les da negativo. Entonces es decreciente. Genial. Este era un punto crítico. Recuerden que era un punto crítico este. Punto crítico igual que este. Conclusión. Como este es un punto crítico, del lado derecho crece, del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo crece, del lado derecho decrece, entonces no queda otra que esto sea un máximo local. ¿Sí? Más aún, si vamos a la función, recuerden que la función era x por el logaritmo al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, x es e a la menos 2. Bueno, eso lo vamos a hacer después, vamos por partes.
Quería saber cuánto era la función en ese valor. Pero terminemos de esta parte que es la más... Aquí hay que hacer cuentita y demás. ¿Y cuánto les da la f' en 2? 1.86. ¿Les da positivo? Sí. Buenísimo. Entonces, si les da positivo, crece. Y si crece, entonces significa que acá tenemos un mínimo local. ¿Ok? Bien. Entonces, recordemos, entonces, ¿qué es lo que hacíamos una vez que teníamos la tabla? Primero veamos quiénes son los intervalos de crecimiento. Los intervalos de crecimiento, y tenemos de 0 a e a la menos 2 y de 1 a más infinito. Y luego tenemos los intervalos de decrecimiento. Los intervalos de decrecimiento, que en este caso es uno solo, ¿no? E a la menos 2, 1. Bien. A ver un segundo. Si lo puedo mandar para más abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ver bien quiénes son los puntos, los extremos, ¿no? Yo quiero saber cuánto es la función. eh, puntos extremos relativos o locales. Yo quisiera saber cuánto vale la función en e a la menos 2 y en 1. Fíjense lo siguiente. Cuando e vale menos 2, la función era x por el logaritmo al cuadrado de x, ¿no? O sea, va a ser, no, esto no, es e a la menos 2. F evaluado en e a la menos 2. Entonces va a ser, era x por el logaritmo al cuadrado de x, ¿no? O sea, x, que es e a la menos 2, por el logaritmo de e a la menos 2 al cuadrado. Ahora, fíjense que esto es lo mismo que tener, lo que está dentro del corchetes es menos 2 por el logaritmo natural de e. ¿Sí? Si quieren, bueno, agarramos y como que todo esto al cuadrado. Pero esto es igual a 1. Así que esto termina dando 4. Conclusión, esto es 4 sobre e al cuadrado. ¿Sí? Así que eso por un lado, o sea que uno de los, el máximo local lo vamos a tener ¿en qué punto? En el punto e a la menos 2, 4 sobre e al cuadrado. Eso por un lado. Y sigo agrandando. Y ahora veamos qué pasa con el otro punto. Ese va a ser más fácil. El otro punto era en x igual a 1. Entonces va a ser 1 era 1 por el logaritmo de 1 al cuadrado, ¿no? ¿Pero esto cuánto es? 0. Y 0 al cuadrado es 0, bueno, esto 0. Así que vamos a tener un mínimo local en 1, 0. ¿Sí? Así que genial, ya casi estamos, gente. Fíjense lo siguiente. Acá, voy a hacer el gráfico acá. A ver, lo voy a agrandar.
Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos que la función tiende a 0. ¿Se acuerdan que uno de los límites, el límite con x tendiendo a 0 por derecha, nos había dado 0? O sea que la función tiene que acercarse acá a 0, pero acá tiene que haber un hueco, ¿sí? En 0, ojo, porque una cosa es el 0, otra cosa es el hueco, ¿sí? Después, la función crecía en este intervalo de 0 hasta e a la menos 2, donde alcanzaba un máximo local, que era este punto. Luego decrecía, alcanza un mínimo local en donde, en el 1, 0, y después finalmente volvía a crecer, y no solamente que vuelve a crecer, sino que acá este límite, el límite con x tendiendo a más infinito, nos está diciendo que se está yendo a más infinito, ¿no? O sea que, si hicimos las cosas bien, acá va a estar el máximo, acá estará, esto está recontra fuera de escala, pero de última hora, si me bancan un cachito, lo dibujo con el GeoGebra y lo comparamos y ya fue. Y haría una cosa así. ¿Sí? Entonces, ¿este qué punto era? Este era el punto e a la menos 2 en x, 4 sobre e al cuadrado en y. Y este punto es 1 en x, 0 en y, ¿no? Y se va para arriba. Así que este es el gráfico de la función. ¿Ok? Acá tenemos el máximo local y acá tenemos el mínimo local. Bueno, igualmente este ejercicio lo voy a subir como video. Y más allá de eso, esto se los comparto, ¿sí? Este archivo de Paint se los comparto, pero si me dan un toque, un segundo, y ya con esto vamos finalizando. A ver, un segundito. Les voy a compartir el GeoGebra y nada, comparémoslo con el GeoGebra y ya está, listo. Ya mejor que eso, imposible. Entonces, GeoGebra, acá está. Todo el mundo está viendo, ¿no? GeoGebra. Así que tenemos f de x, acá voy a escribir la función, era, espero que me lo interprete bien, x multiplicado por, ahí lo que no me acuerdo es si era log o vamos a poner ln, logaritmo natural, pongamos un paréntesis, de x al cuadrado. Chan. Más que bien, ¿no? Fíjense. Es más, si ustedes vienen acá, acá eligen punto, extremos. Entonces, el 1, 0. El 1, 0 está acá. Es el mínimo local. Y el punto A es este, que es el máximo local. ¿Alguien me hace el favorcito y me dice cuánto? Bueno, e a la menos 2 era, no sé quién me dijo que era 0,13 y algo, ¿no? Bueno, acá redondeó a 0,14 GeoGebra. Y después, ¿alguien me hace 4 dividido e al cuadrado? Llega a dar cerca de 0,54, listo. Me levanto y me voy a dar la vuelta a la manzana. Sí, 0,54. Perfecto. Entonces, el ejercicio, nada, lo hicimos bien.